pues colocamos líderes en empresas, en organizaciones que realmente tengan impacto en sus empresas y en el mundo. Y siento que además de ayudar a la organización a mejorar, en general también ayudó a la gente a progresar en su carrera, a encontrar proyectos que le ilusionen, cambiar su vida. Y la verdad me parece un trabajo muy gratificante. Recomiendo a la gente joven que se busque sus mentores, de nuevo, que no les dé la chapa cada mes, ¿no? Puede ser un café al año, te puede dar muchísima información. No hay que dejar de formarse en las tendencias, cultivar la curiosidad, hablar con gente, aprender. La visión estratégica hay que ir también cultivándola poco a poco. Cuando quieres ser CEO, eso es lo que te va a hacer muy diferente. Creo que hay que estar abierto a oportunidades. Nunca sabes cuándo te va a surgir la buena oportunidad, porque es que eso es impredecible absolutamente. ¿Qué cosas uno puede hacer desde ya en su carrera un poquito más joven para el día de mañana poder optar a ser consejero delegado de una gran compañía? Pues bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Carmen Pérez Solano, que es Headhunter en Russell Reynolds, quizá el Headhunter más conocido del mundo, dentro del mundo ejecutivo. Carmen tiene un carrerón, ella de hecho tiene muchas cosas parecidas a mí, es ingeniera industrial de ICAI, hizo MBA en Columbia, trabajó en consultoría en BCG muchos años, entonces bueno, es una carrera profesional en sí misma chulísima, pero sobre todo una experta en carreras profesionales, así que creo que realmente a cualquiera el podcast de hoy le va a interesar un montón. Así que nada, oye Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Me hacía mucha ilusión, como sabes, invitarte porque siempre te he visto, ¿no? Como una carrera parecida a la mía, muchas cosas un poquito por delante. Y ahora hablaremos de ella, pero si quieres, haznos antes de entrar en el mundo de las carreras profesionales, haznos un resumen breve de tu historia hasta aquí y luego profundizamos dentro del mundo del headhunting de ejecutivos y a lo que te dedicas. Muy bien, pues sí, como comentabas, yo estudié ingeniería industrial. Empecé trabajando en Peugeot Citroën en París, en el área de logística, pero la verdad que rápidamente ahí sí me di cuenta de que me apetecía más gestionar y hacer más temas de negocios desde pronto, y por eso me uní a BCG y estuve aproximadamente unos 15 años. Durante BCG me fui a hacer el MBA, que fue una experiencia buenísima y que recomiendo tanto por network como por conocimientos, sobre todo viniendo de ingeniería. Y de hecho mi carrera también marcó bastante el MBA porque cuando volví me picó también un poco el gusanillo emprendedor, ¿no? Y el hacer cosas, a ver, en la consultoría estratégica es muy divertido, pero bueno, hacer algo más con un sello personal, y por eso al año de volver de Nueva York fundé con Chloe Puello City Confidential, que es una web de planes en Madrid, y bueno, poco a poco es una empresa que hemos tenido, yo en mi caso sobre todo en paralelo, pero que ahora cuenta con más de 12 empleados y que va muy bien. Entonces, bueno, luego seguí con mi carrera en Boston Consulting Group y hace 4 años me llamaron de Russell Reynolds, que yo nunca había pensado en dedicarme al headhunting. Siempre me había interesado mucho el mundo del talento y en BCG hacía mucho de recruiting, pero nunca había pensado en ser headhunter. Y bueno, hace 4 años que estoy en Russell Reynolds llevando el área de energía e industria. Qué bueno. Recuerdo que tú me hiciste la entrevista, no sé si te acuerdas, tú fuiste una de mis entrevistadoras allí en París para Sí, entrar me acuerdo. en BCG. Tú siempre, yo sabía que estabas muy involucrada en el área de talento. Por empezar por esto y luego vamos atrás a tu historia, vamos a dedicar la primera parte de la entrevista a hablar de justo de carreras profesionales, ¿no? Entonces, creo que la gente oye hablar de cazatalentos, headhunters, etcétera, pero creo que no se entiende bien cómo funciona la industria. Es una industria que a su vez son muchas subindustrias, ¿no? No tiene nada que ver lo que tú haces con lo que hacen las agencias de recruiting de perfiles más junior, ¿no? Cuéntanos concretamente qué hace un headhunter de ejecutivos, ¿no? Qué tipo de perfiles busca, cómo es su modelo de negocio, para aquel que no conozca exactamente, ¿no? Porque quizá hay gente que nos vea que nunca ha oído hablar de Russell Reynolds y debería de saber quiénes sois. Sí. Pues mira, hasta yo incluso, claro, cuando tuve esa llamada tampoco tenía claro cómo era la vida de un headhunter y exactamente cómo se hace. Mira, a mí hay nuestro tagline, digamos, nuestro eslogan de Russell Reynolds que me gusta mucho, que es "We improve the way the world is led". Ayudamos a mejorar la forma en que está liderada el mundo. Entonces nosotros al final pues colocamos líderes en empresas, en organizaciones, porque no solamente trabajamos para empresas, sino para todo tipo de organizaciones que realmente tengan impacto en sus empresas y en el mundo, y realmente eso es lo que tratamos de hacer. Nuestro trabajo realmente, o sea,
nosotros no trabajamos para candidatos, trabajamos para las empresas que nos llaman y nos dicen, oye, yo busco un CEO para esta empresa, que además la empresa en este momento, bueno, tiene este tamaño, etcétera, pero sobre todo este reto. Y ahí es donde nosotros realmente hacemos consultoría, como yo hacía antes, de decir, oye, si estás buscando eso, ¿en qué sectores puede haber pasado eso que tú estás buscando? Si es un tema de growth, si es un tema de, al revés, de turnaround, ¿no? O sea, lo que sea, pues en qué sectores eso ya lo ha vivido o qué personas conocemos que puede haber. Hacemos una búsqueda muy sistemática, la verdad, tanto llamando a gente que puede también orientarnos en personas con las que he trabajado, en nuestras bases de datos y bueno, pues vamos entrevistando a las personas porque miramos tanto lo que han hecho como su encaje cultural con la empresa hasta que damos, bueno, ya en algún momento entra a entrevistar lógicamente nuestro cliente y ya cuando damos con el candidato finalista pues ya hacemos el cierre y también honestamente me gusta mucho, me resulta muy gratificante porque siento que además de ayudar a la organización a mejorar, en general, vamos, también ayudó a la gente a progresar en su carrera, a encontrar proyectos que le ilusionen, a cambiar su vida. A veces incluso los cambio de país, ¿no? Y la verdad me parece un trabajo muy gratificante. Pero que te pasas el día rodeada de gente con mucho talento, ¿no? Y en posiciones muy relevantes. Tu día a día es hablar con candidatos o clientes, que yo creo que es chulo el tipo de gente con la que te rodeas. Entonces, por entender un poco el negocio, digamos, de un headhunter de ejecutivos, ¿no? Vosotros contratáis, si no me equivoco, solo el comité de dirección y el consejo, ¿verdad? Nosotros estamos especializados en CEOs, comité de dirección y consejos de administración. Dicho esto, en algunas de las empresas más grandes con las que trabajamos, tanto en España como en internacional, porque nosotros tenemos decenas de oficinas por el mundo que estamos totalmente conectados, somos la misma empresa, pero algunas veces hacemos posiciones que no son de comité de dirección, pero que igualmente por algún motivo la empresa quiere que en esa posición haya, digamos, un game changer. Y ahí es donde pues dicen, oye, pero sí, pues vamos a contratar una firma como Russell Reynolds, que es de alta dirección, que buscan gente realmente muy cualificada. potente, sí. Pero estamos hablando en cualquier caso siempre de salarios muy altos, ¿no? O sea, yo creo que por poner un número, no sé, $150,000, $200,000 para arriba. Para arriba, ¿no? sí, hasta lo que sea. Sí, hasta centenares de millones. millones, sí, claro, sí. O sea, que es gente realmente, incluso si no es el CEO, con un impacto enorme en la compañía. Sí. Entonces, pues, esta es la línea de negocio principal. Luego creo que tenéis otra que luego hablamos de más de consultoría casi tal cual, ¿no? De compensación, liderazgo, lo que sea. Pero en esta línea de negocio que entiendo que es la fundamental, ¿cómo gana dinero el headhunter, ¿no? O sea, digamos, como, sobre todo el headhunter de ejecutivos, que de nuevo es diferente de la Sí, de la nosotros en general cobramos un porcentaje del salario del candidato que se preacuerda lógicamente antes de empezar. Y bueno, pues también nosotros desde el principio ponemos muchos recursos en la búsqueda, es decir, tenemos, aparte de los propios headhunters, hay un equipo de research con nosotros y entonces el primer mes realmente hacemos un despliegue de recursos muy grande, por eso pedimos como un anticipo al inicio de la búsqueda. Y yo contándolo un poco desde mi experiencia, Sí. ¿no? Los que hacemos perfiles más junior, ¿no? Que nosotros también tenemos una línea de, digamos, de búsqueda de talento, pues estamos cobrando entre 15 las agencias, incluso un poquito menos de 15 los freelance, hasta 20 es pocos, ¿no? Mi experiencia del headhunter ejecutivo está típicamente, oye, un tercio del salario puede ser un orden de magnitud, no sé si exactamente del Russell, pero sí, en la la industria del alto ejecutivo es eso. Eso es un poco el estándar. La O sea, referencia. que es un servicio caro, pero claro, es que un buen consejero delegado, el impacto que puede tener Efectivamente. son cuántas veces su salario, ¿no? Pues sí, sí, sí. La palanca que tiene es increíble, ¿no? Sí, a veces nos planteamos si no deberíamos cobrar a veces incluso más, porque realmente si acertamos podemos realmente relanzar, o lanzar... El valor de la empresa puede multiplicarse. Al igual que es por eso que es también un trabajo de mucha responsabilidad. Si nos equivocamos, hacemos o perder mucho tiempo o nos podemos prácticamente llevar una empresa por delante. Uh-huh. En los casos en los que sale mal, que alguna vez sale mal, no creo, imagino que no muchos. Muy pocos. Pero imagino que alguna vez sale mal, no digo en Russell, en general, en el sector, ¿qué se ofrece o qué se hace con el cliente? ¿Hay algún tipo de garantía o hay algo que se...? Bueno, nosotros sí que hacemos siempre mucho seguimiento al principio, tanto con el cliente como con el candidato, de que está funcionando. También porque muchas veces las cosas se pueden reconducir desde pronto en el proceso. Es decir, si una persona no se está ajustando a la cultura, pues si nosotros somos conscientes, podemos un poco hacer recomendaciones a nuestro cliente de, oye, ¿por qué no os sentáis a hablar con él? ¿Por qué no le ponéis un coach? ¿Queréis que hablemos nosotros con esa persona? Entonces sí que hacemos seguimiento pronto para que eso no suceda. Y te diría que cuando hay, entre comillas, problemas
la mayoría de las veces con ese seguimiento pronto se resuelve. Si en algún momento realmente ha habido, no sé, un problema de encaje o no sé lo que pueda ser, entonces en ese caso sí que nosotros ofrecemos una garantía de 6 meses en nuestro caso, que durante los 6 primeros meses vuelves a buscar. Sí, volvemos a buscar un reemplazo. Es la verdad una pena para la empresa porque es una pérdida de tiempo, pero bueno, a veces pasa. Entonces esto entiendo que es la línea de negocio principal, pero luego, como adelantaba, hay otra, ¿verdad? Sí, hay otras. Nosotros hacemos en general consultoría de talento, pero la siguiente línea principal, y el resto ya serían muy menores, son los Leadership Assessment, que son evaluaciones de directivos, donde pues igual nos piden que, por ejemplo, entrevistemos a lo que es el comité de dirección y demos feedback sobre cuáles son las competencias de cada una de esas personas, muchas veces a nivel individual y a nivel equipo también. De hecho, tenemos también otras líneas de negocio de leadership, top team effectiveness se llama, para ver cómo trabajar mejor en el comité de dirección, y hacemos pues workshops muy ad hoc para cada empresa. Y eso es o sea, que digamos que evalúas la capacidad de un equipo directivo, de cómo de buenos son, qué skills les faltan, ¿no? Si es que les faltan, para complementarlas o para desarrollarlos, ¿no? Y también cómo trabajan como equipo. Un área que creo es desconocida, ¿no? Porque todos pensamos en el comité de dirección, creo que todos tendemos a pensar, vale, Resell Reynolds nos contrata al CEO, mucho de vuestro trabajo va al consejo, ¿verdad? ¿Cómo funciona contratar a un consejero? ¿Qué porcentaje del negocio es más o menos? ¿Son muchos o no es tan...? Es un porcentaje relevante también lo que buscamos de consejeros. A ver, es menos de la mitad. Nuestro mayor peso son puestos ejecutivos. Son CEOs o comité ejecutivo. Pero vamos, también buscamos muchos consejeros que ahí pues nos suelen dar una pauta también de qué rol tiene. Les ayudamos a hacer un análisis también, lo que llamamos la matriz del consejo, de qué competencias hay. Pues tienes una persona internacional, tienes una persona de digital, tienes una persona de sostenibilidad, pues mira, te falta una persona muy experta en operaciones, ¿no? Entonces, tenemos también un briefing, al igual que un CEO, los consejeros tienen su rol en el consejo. Y hacemos pues una búsqueda un poco similar con las características que nos dan, pues de forma sistemática. Vemos que personas que conocemos de nuestra base de datos o que podamos hacer sourcing y nos den contactos, ideas, pues pueden encajar en la empresa, que tienen que ser consejeros. Genial. Oye, Carmen, pues muchísimas gracias. Creo que el mundo de los headhunters de ejecutivos es muy desconocido y era bueno, ¿no? Pues un poquito de luz. No obstante, lo más interesante para la mayoría de la audiencia es que alguien como tú, el día de mañana, se fije en él o en ella, ¿no? Sí. Y sea un candidato potencial para tus clientes. ¿Qué busca, ¿no? Cuando tú buscas un consejero delegado, por ejemplo, que quizás es la posición así más típica? Sí. Entiendo que lo que buscas son muchas cosas muy diferentes, ¿no? Pero ¿qué cosas uno puede hacer desde ya en su carrera un poquito más joven para el día de mañana poder optar a ser consejero delegado de una gran compañía como las que tú buscas? Bueno, ahí, a ver, gran parte de lo que miramos es el tema de achievements, o sea, qué ha conseguido esa persona en su carrera, en las empresas, en los proyectos. En ese sentido, lo que sí veo relevante para ir teniendo en mente es que hay que ir cubriendo ciclos de, oye, yo en esta empresa me uní con este reto, cuando eres más joven o parte del equipo para conseguir esto, lo conseguimos así. O sea, es decir, sí que hay que tener de cada empresa o de cada puesto donde has estado un poco tu historia, ¿no? De para qué te uniste, qué conseguiste, cómo lo hiciste. Entonces, ahí, por ejemplo, el hecho a veces de cambiarse de trabajo demasiado, que ahora se está tirando casi al demasiado, te puede perjudicar porque puedes no tener historias suficientes. Y también cuando te cambias mucho da la sensación un poco de falta de lealtad con un proyecto, ¿no? Entonces, está bien que te cambias y si de repente surge una oportunidad que te pagan más o que te interesa mucho, yo creo que sí que hay que sopesarlo con si un día con los candidatos que nosotros tenemos, que tienen en general mínimo 20 años de experiencia, tienes que contar tu carrera, tienes que contar proyectos que pueden llevar 5 años, ¿no? No tan cortos, ¿no? Entonces, uno es tener los achievements muy claros, ¿no? Luego también creo que en el interpersonal cada vez es más importante toda la parte de liderazgo de equipos, ya los old school muy jerárquicos, muy... Sí, estos jefes, ¿no? Que parecen que gritan, no sé qué, se muy poco. Entonces, también ir desarrollando desde joven esas habilidades de liderazgo con equipos en la medida que se pueda son importantes porque llega un punto, y sobre todo en el tema de CEOs, donde ya
tu trabajo no es hacer el trabajo, sino es inspirar a otros a hacer bien su trabajo, ¿no? En ese sentido, en la parte de CEOs también pesa mucho la visión estratégica. Entonces, aunque en los primeros 10 o casi hasta 15 años de la carrera de uno, el peso de la ejecución, que lo he dicho lo primero, es muy importante, hay que conseguir las cosas, no hay que dejar de informarse de las tendencias, cultivar la curiosidad, hablar con gente, aprender, o sea, decir, realmente la visión estratégica hay que ir también cultivándola poco a poco, porque cuando quieres ser CEO, eso es lo que te va a hacer también muy, muy diferente. Y bueno, y luego también yo creo que hay que estar abierto a oportunidades, escuchar. No te digo que siempre que te llame un headhunter haya que sentarse y hacer 10 entrevistas, pero bueno, nunca sabes cuándo te va a surgir la buena oportunidad, porque es que eso es impredecible absolutamente. Entonces sí, oye, cuando te llaman, entenderlo, ver si tiene fit, no, rápidamente decidir si sí o si no. Que bueno, entonces, por un lado, esos achievements, ¿no? Que yo creo que Ujú. es clave, que es conseguir cosas y saber contarlas. Sí, 2, tener experiencias, cuidado con las experiencias muy cortas para poder contar bien la carrera a largo sí, plazo. Y luego tema, ¿no?, de liderazgo y visión estratégica, ¿no? Esas son un poco quizá las claves. sí. La visión estratégica realmente entiendo que es entender el bigger picture, ¿no? No centrarte tú solo en tu proyecto y tal, sino entender qué hace la empresa en su conjunto y hacia dónde va el mundo, ¿no? Cuáles son esas grandes tendencias, porque como CEO tú tienes que hacer apuestas, ¿no? Tú tienes que decir, oye, yo creo que el mundo va a ir para allá, pues, por ejemplo, soy Repsol y Sí. veo que, el mundo se está descarbonizando, me compro una eléctrica y empiezo a vender electricidad, ¿no? Eso es lo que hace un buen consejero delegado, hacer Efectivamente. ese tipo de apuestas que a veces que no son obvias, ¿no? Sí, y aparte el mundo cada vez, o sea, no sé si cada vez, siempre ha sido complejo, pero quizás cada vez más, cambios más rápidos y ser personas que rápidamente unen puntos, ¿no? Y eso sí se va practicando desde más joven. También por eso la base en consultoría estratégica suele ser muy buena, ¿no? Pero eso ayuda. Sí, sí. Yo entiendo que ahora o hasta hace muy poco ha habido mucho CEO que ha hecho mucha carrera dentro de la misma compañía, Ujú. ¿no? Yo creo que hay CEOs que llevan 20, 30, 40 años en la misma compañía, pero esa tendencia está empezando a cambiar, porque claro, si las carreras son un poquito más flexibles, entiendo que cada vez hay CEOs que llevan menos tiempo en las compañías, ¿no? Em, ¿no? ¿Cómo sabe uno cuánto es suficiente tiempo o no en una experiencia profesional, ¿no? Eso que decías hoy, que las experiencias no sean muy cortas, por ponerlo en números, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias suelen ser suficientemente largas como para que no Mm. te penalicen para un puesto Sí, ejecutivo? a ver, eso depende mucho del caso porque tampoco una carrera monoempresa tiene por qué ser mala, ¿sabes? Es decir, sí es verdad que yo cuando entrevisto a gente, y entrevisto a gente, como te decía antes, de en general más de 20 años de experiencia, me resultan de media más ricas las carreras que han estado en varias empresas porque has visto cómo han aprendido de un sector para otro, cómo han apartado y cuando ya estaban un poco más cómodos se han salido de su zona de confort y se han pasado de una telco a una energética o temas así. Y también eso refuerza el mensaje de que eres una persona adaptable, que eres una persona que eres capaz de unir puntos, Que ¿no? la De una industria adaptabilidad a en el mundo en otra. el que vivimos Es es fundamental. fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el cuánto el tiempo, pues es una pregunta complicada. Yo creo que eso la gente lo suele hasta sentir, ¿no? Y va un poco con el proyecto, lo que decíamos. Si ahora es una empresa que va a estar 5 años internacionalizándose y tú eres parte de la internacional, oye, igual es mejor llegar hasta donde la parte de internacional ya parece que está exprimida y cumplirlo todo. Pero que eso en otra empresa igual son 10 años, ¿no? Entonces depende un poco del proyecto, pero sí que tú veas que tú has llegado casi a dar el límite de lo que tú puedes dar en un puesto, porque es verdad que cuando llevas mucho tiempo en un puesto, tú ves las cosas como las ves y aunque las intentes ver diferente y aunque preguntes, al final tienes un poco tu framework de ver los temas, ¿no? Entonces, Ujú. también cuando sientes que ya no puedes igual aportar mucho más, igual ese es el momento de cambiar. Y puede ser en la misma empresa, de nuevo, o en otra, ¿no? Ujú. Sí, yo aquí preguntando esta misma pregunta a CEOs que entrevistamos en Nova, muchas veces ese ciclo, ¿no? Esos ciclos suelen ser de entre 3 y 5 años. Yo creo Ujú. que esos son los ciclos donde, oye, ya has llegado a una zona de confort, te puedes hasta estancar un poquito, ¿no? Porque quizá la curva de aprendizaje ya no es tan grande o el reto ya no es tan grande. Y es ahí donde, oye, dentro de la misma compañía asumo otro reto y otro ciclo, ¿no? Sí, O ya busco fuera si hay algo para mí, sí, ¿no?
efectivamente. Luego también hay otro tipo de empresas que son las compañías portfolio de private equity. Ahí ya tiene su propio ciclo por las ventas. Ciclo de inversión, ¿no? Pues oye, los 5 o 7 años que dure la compañía invertida, eso es lo que típicamente te quedas. ¿Qué consejos sueles dar a candidatos que están, ¿no?, a punto de buscar trabajo, ¿no? Al final te dedicas, imagino que te dedicas del lado de los clientes, sé que asesoras a mucho candidato También, que te pide ayuda. ¿Qué consejos les das habitualmente a una persona que, oye, que por lo que sea ha salido de un trabajo y ya está en búsqueda, que digamos, activa, ¿no? Oye, necesita un nuevo trabajo o porque realmente está muy mal donde está o porque no tiene un trabajo? Yo diría que lo primero es que se muevan bastante y es verdad que buscar trabajo cuando estás en un sitio, pues hay que hacerlo confidencialmente porque igual no te interesa que se enteren que estás realmente mirando otras oportunidades, pero aún así hay que moverse bastante porque, como decíamos antes, no sabes cuándo te van a llegar las oportunidades ni por dónde. Hay mucho que se mueve vía Headhunter, pero también hay mucho que se mueve de vía informal. Entonces eso de tomarse cafés con bastante gente sin ser pesado, pero para que sepan que estás en el mercado, que estás abierto a oportunidades, porque si no, yo a veces veo a gente muy exitosa y digo, esta persona está contentísima donde está, pero luego de repente le llamas por si acaso le interesa un puesto y te dice que sí. Y dices, pero bueno, si a mí me parece que es el dream job, ¿no? Pero entonces hacer visible que estás abierto a oportunidades. Luego el tema de prepararse bien un poco el speech de lo que hemos hablado, de los achievements, de realmente de qué sabes, de qué puedes aportar, ¿no? Hacerte un poco tu marca personal, que eso viene bien cuando estás buscando trabajo y cuando no, también, que a veces también con el día a día no nos da tiempo, pero bueno, sí que Para la el propio gente... crecimiento de la compañía, Claro. ¿no? El saber contar el valor que aportas, ¿no? Efectivamente. Luego también te diría ser paciente. Y esto lo recomiendo también incluso en las propias carreras de la empresa, que la gente se empieza a poner a veces nerviosa. A veces, ¿sabes? Las empresas no están para darte el puesto que tú quieres cuando tú quieres. Entonces, igual te rebotas, te vas y 6 meses después hubiera surgido el puesto que tú querías. Entonces, hay que ser un poco también paciente porque las cosas de personas van lentas a veces. También nosotros cuando hacemos procesos, pues luego dentro de la compañía lo tiene que ver bastante gente, la gente tiene su agenda, sus viajes, entonces un proceso puede llevar semanas, ¿no? Y no es porque te hagan esperar 2 semanas para una entrevista que no tienen interés en ti, ¿no? Entonces, eso también que la Creo gente que no piense. mi generación y las de abajo, no millennial hacia abajo, Sí. tendemos a ser un poco impacientes, tanto internamente en las carreras como con los procesos de selección. Quizá acostumbrados a la inmediatez, ¿no?, de la tecnología, pues yo veo mucho de esto y es un problema, ¿no? Porque tanto si estás con la situación que yo decía, buscando de forma activa trabajo y coges lo primero que te llega, como te vas, como dices, a la compañía, ¿no? Pues puede estar cometiendo un error, ¿no? El otro Efectivamente. día fue una charla de consejero delegado de MAU, de Alberto Rodríguez Toquero, que es un tío súper inspirador, y él decía que estuvo, creo, año y medio en un cambio de trabajo, y él recomienda mucho la paciencia, como decías tú. Es decir, sobre todo cuando ya estás a partir de una cierta seniority, los puestos de CEOs no están, ¿no? No surgen todos los días, ¿no? Y claro, te Hay vas pocos. porque piensas que no te van a hacer CEO y te vas a una empresa peor y luego de repente hubieras esperado un poco y sí que hubiera ido. Incluso si estás sin trabajo y dices, oye, cojo lo primero que me llega, pues quizá no es la primera que te llega, ¿no? Él recomendaba mucho tener mucha paciencia y él decía que a la gente muchas veces el problema de la paciencia no es que el candidato no tenga paciencia, sino cuando alguien no tiene trabajo, el entorno le aprieta mucho a que ¿no?, necesita tener trabajo, ¿no? Y él decía, que me pareció gracioso, algo así como, dile a tu pareja y a tus amigos que vas a estar entre 1 y 2 años para encontrar trabajo. Sientas la expectativa, te quitas la presión y estás de repente mucho más tranquilo para... Luego en eso es verdad que estoy totalmente de acuerdo, pero hay que saber en qué momento del mercado está, porque el mercado va por ciclos. Hay épocas que hay muchas más oportunidades y hay épocas que por incertidumbres macroeconómicas u otros eventos se ralentiza. Entonces, hay que saber que si hay mucha oportunidad, pues efectivamente si algo no te convence, mejor dejarlo pasar. Si está habiendo muy poca, igual tampoco hay que aspirar a que sea tu dream job si quieres estar máximo 2 años, ¿no? Es decir, que tampoco hay que ser el idealista aquí de no solamente voy a coger lo que yo siempre hubiera soñado. No, tiene todo el sentido. Cuando la gente me pregunta a veces por búsqueda de trabajo, hay una duda, sobre todo en los perfiles un poquito más jóvenes, que es, oye, ¿dejo mi trabajo
y ya con calma lo pienso bien y hago una búsqueda activa buena, o busco desde mi trabajo? ¿Qué diferencia ves entre esas dos? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una? Sí. A ver, buscar trabajo lleva tiempo, entonces entiendo lo de dejar el trabajo. Tampoco yo tenía una imagen de que siempre hay que estar como enlazando uno y otro, pero yo he entrevistado a mucha gente que no tiene trabajo por el motivo que sea, porque se ha cambiado de ciudad, porque ha decidido hacer lo que estás diciendo, y la gente que está sin trabajo, o sea, no tiene por qué ser peor de la gente que está en un trabajo. O sea, que a veces tenemos la sensación de que, claro, está en la calle, pues no Lo es tan necesita bueno. más, ¿no? Sí. No, pero en ese sentido, entonces yo, si tuviera que apostar por algo, casi diría de buscar desde un sitio que estás. Pero lo otro no me parece ninguna locura, porque, fíjate, requiere tiempo, requiere pensar y no pasa nada. Los headhunters tenemos en cuenta igual a la gente que está, la valoramos igual, si está en un trabajo, si no. Es verdad que luego, de cara a la negociación de las condiciones, probablemente tengas más fácil la negociación si estás en un trabajo porque parece que estás menos necesitado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que puede ayudar estar en un trabajo. O sea que a priori, si tú no estás demasiado mal, el buscar desde el trabajo te va a suponer un reto porque hay que dedicarle tiempo, pero Sí. te va a permitir negociar un poquito mejor llegada a la oferta, ¿no? Eso es un poco el... Y entre el trade-off. tanto, bueno, pues no sabes lo que puede pasar también. A ver, si estás muy amargado, pues igual mejor deja tu trabajo, pero vamos, que si no... Si no estás muy mal Sí. y puedes aguantar. Volviendo al tema de la búsqueda, me parece muy interesante que dices, oye, hay que moverse mucho, tomarse muchos cafés, ¿no? Claro, yo creo que mucha gente cuando busca trabajo se conforma con, sobre todo, claro, tus roles no están publicados, Ya. ¿no? Pero los nuestros sí, típicamente, ¿no? La gente un poquito más joven. La gente se conforma mucho con aplicar en LinkedIn y luego se frustra de que nadie le llama y de que no ocurre nada, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Lo que decías, ¿no? El moverse. Sí. ¿Cómo uno, siendo más joven, puede moverse, ¿no? Y no conformarse con aplicar en el job, porque realmente cada job recibe tantas candidaturas que la probabilidad de que te miren es baja. Sí, hay que moverse, o sea, más allá de LinkedIn, pues también ver gente que pueda estar en los sectores donde tú quieres, en el tipo de roles tú quieres y entender qué empresas se están moviendo más para vía LinkedIn o vía su web o vía recursos humanos o vía contactos, ¿no? Tratar de llegar, pero sí que hay que informarse bastante porque luego además también si tú dices, mira, en esta empresa hay un puesto y además yo conozco a esta persona que ha trabajado conmigo y puede dar buenas referencias. Eso es lo mejor. O sea, de hecho, nosotros los candidatos los buscamos mucho nosotros a ellos, no ellos a nosotros, porque la gente nos va dando referencias de gente buena y luego son los que mejor funcionan. Entonces, si tú además puedes conseguir que una persona de esa empresa diga, oye, que sé que María ha aplicado aquí, te digo que es muy buena. Eso va a resaltar y eso solamente te enteras si te empiezas a mover mucho. Claro, o sea que realmente es que hay que hablar y tomarse cafés con mucha gente, como decía, sin ser pesado, ¿no? Pero si desde dentro de la compañía no saben qué te motiva, no saben quién eres, no tienen referencias tuyas, eres uno más de cientos, ¿no? Yo el otro día había una estadística que no sé, son de media, una corporación cuando publica un job en LinkedIn son 250 candidaturas, entre un 2 y un 3% pasa entrevista de esos que aplican proactivamente, ¿no? Porque la mayoría de los mejores candidatos o le llegan por un headhunter o los buscan ellos, ¿no? Y les convencen para que se postulen, ¿no? Pero digamos de lo que llega a inbound es 2-3%, que es muy bajo, claro. Sí. Son 5 candidatos de 2. Eso, por ejemplo, en los perfiles de Nova, que tiene el sello de Nova, yo creo que también ayuda, ¿no? Decir, oye, mira, esta persona ya ha pasado. Al igual que te ayuda a ciertas empresas marca, quiero decir, o sea, estoy en Harvard o tal. El signaling, ¿no? O sea, si tú tienes signaling o tienes sellos de calidad en tu perfil, pues te van a hacer más caso, pero aún así hay que tomarse los cafés, ¿no? Yo a la gente le digo que se tomen muchos cafés y que el proceso de búsqueda tiene que ser muy proactivo y muy poco reactivo, porque de forma reactiva no vas a llegar a lo mejor. Sí, yo ahí también, pensando un poco incluso en mi propia experiencia hacia el pasado, hay que tener como poca vergüenza, o sea, poca vergüenza en el sentido de que no es un sentido, una debilidad pedir consejo, no es una debilidad buscarse mentores, decir, oye, tú mi carrera, ¿cómo lo ves? ¿Qué me recomendarías? Etcétera. O sea, decir, y escuchar a la gente, ¿no? Que a veces parece que pedir consejo es porque uno es flojo y no. Entonces yo también recomiendo a la gente joven que se busque sus mentores, de nuevo, que no les dé la chapa cada mes, ¿no? Puede ser un café al año a veces. Decir, oye, yo estoy pensando esto, ¿cómo lo ves?
y eso te puede dar muchísima información. Totalmente, los mentores yo creo que te cambian la vida. Nova, una de las funcionalidades que más gusta es justo el programa de mentoring, Sí. porque al final a todos nos hacen falta referentes, ¿no? Y no por utilizarlos al revés. Yo lo que veo, la gente que llega muy lejos les preguntas y casi siempre tienen Y a la mentores o gente referentes. le gusta ayudar, a la gente senior, sobre todo a la buena, le gusta mucho ayudar a la gente de carreras medias o incluso joven a crecer profesionalmente. Yo creo que es muy humano, ¿no? Lo de ayudar al otro te hace sentir útil, ¿no? Te hace sentir satisfecho y hay que pedir ayuda. Yo esto se lo recomiendo mucho a los estudiantes, por ejemplo, que quieren entrar en consultoría o en banca de inversión. No te conformes con solo aplicar, ¿no? Y ve a los eventos, conoce consultores, pide consejo, ¿no? Porque luego llegas a la entrevista, ¿no? Y yo recuerdo que cuando llegaba a la entrevista contigo en su día, yo os había conocido mucho, ¿no? Yo cuando tenía mucha gente conocida de BCG, yo podía contar ejemplos de, oye, mira, sí he conocido a fulanito y me ha encantado, hemos conectado muy bien a nivel personal, ¿no? Yo creo que eso es muy diferencial versus el candidato que te mandó la aplicación y no tiene más Mira, interés. eso también me hace pensar un proceso que tengo ahora, que justamente estamos cerrando ahora, pero a la gente le gusta mucho en los procesos que estés motivado por su proyecto. Eso es fundamental. Informarte bien, ir bien preparada a la entrevista, de nuevo, de haber hablado en parte, pero luego también, si puedes ir en persona porque te dan la opción, ve en persona. Ahora mismo tengo un candidato que se acaba de coger un avión a Londres para conocer al Private Equity en persona. Le habían ofrecido hacerlo por Teams, pero ha dicho, no, yo me voy a Londres. Y creo que eso de mostrar la motivación, ¿sabes? Es muy importante también cuando estás buscando. Sí. O sea que para procesos de entrevistas, ¿no? Aparte de moverte y tal, ir en persona, por sacar conclusiones, mostrarte motivado, que puede ser quizá hacer un research por tu parte y traer sugerencias por tu parte, ¿no? Imagino que este candidato, si es el mejor, ya habrá pensado, ¿no? Y ya le traerá al Private Equity, mira, mis líneas de trabajo serían estas tres, ¿no? Sin que el Private Equity se lo pida. Sí, totalmente. O sea que un candidato diferencial tiene que hacer ese trabajo proactivo, ¿no? Buenísimo. Pues oye, Carmen, ha sido súper chulo conocer un poco más sobre cómo buscáis talento, ¿no? en un headhunter. Y oye, pues ojalá le haya servido al que nos escuche. Me gustaría continuar la entrevista contando un poquito tu historia, que creo que es muy chula. Antes nos las has desglosado brevemente, pero por volver un poco hacia atrás, ¿no? Y contarla un poquito más detalle. Tú estudiaste ingeniería oye, tu vocación era ser ingeniera, en casa tienes ingenieros, ¿cómo decides hacer ingeniería? Sí, la verdad que no, porque mi padre era economista y mi madre es psicólogo, pero a mí se me dan muy bien las matemáticas y en general las ciencias en el colegio, y en España, como parece que si se te dan bien las matemáticas tienes que hacer ingeniería, ¿no? Entonces, y luego, o sea, me gustó mucho la carrera, pero es verdad que yo la estudié más con vocación también de tener de nuevo un sello, una forma de abordar los problemas, no tanto con voluntad de diseñar luego ni motores ni líneas eléctricas. Que ahora sí acabaste en Peugeot. No, sí acabé en Peugeot, sí, en el área ¿Allí en Francia de logística o aquí en París. Sí, porque el último año me fui a hacer un Erasmus a París, y en París tienes que hacer lo que se llama un projet fin d'études, que es un proyecto de fin de carrera, ¿no? Y lo haces en empresa. Y yo lo hice en Peugeot y ahí me hicieron oferta. Y bueno, me gustó mucho la experiencia. Incluso yo a veces pienso que, volviendo hacia atrás, creo que para mi carrera también me hubiera llenado los primeros años haber hecho un trabajo un poco más técnico, ¿no? Porque también creo que es importante entender, ¿sabes? Cuando trabajas en empresa, porque en consultoría es algo diferente, pero en empresa cómo tienes ahí los roles, la jerarquía, el hacer cosas muy no sé si muy de detalle, pero muy más operativas, ¿no? Creo que también enseña. Y luego, bueno, pues todas las posibilidades, en concreto si haces ingeniería, que tiene la tecnología, la técnica, etcétera. Entonces, tampoco me parece, ¿sabes? Es decir, aunque uno quiera luego hacer otras cosas... Y que el cosas, salto en la otra dirección siempre es posible, pero hacia atrás ya no puedes ir, ¿no? Lo has dicho perfecto, sí. Ir hacia la parte técnica después de X años en BCG ya es prácticamente imposible. Sí. Y tú estabas bien informada, ¿no? De qué era la consultoría, conocías BCG de casa o en ICAI, o ¿dónde te enteras tú de qué es BCG y aplicas? Porque eso es 2000 y algo, ¿no? 2000 y poco. 2004, yo me gradué en 2004. Que pues oye, la verdad, que quizá BCG no era tan grande como es ahora, tampoco iba tanto quizá a las universidades, ¿no? Era un poquito más pronto en el mundo de la Pues la consultoría. verdad es que en ese momento, y más en las escuelas de ingeniería, había bastante poco acceso a la información de qué hacer una vez terminabas la carrera. De hecho, ni siquiera era común hacer prácticas durante la carrera, ¿vale? Entonces, yo realmente me enteré de la consultoría estratégica porque una persona que había hecho ICAI
y estaba en BCG, me llamó por teléfono y me contó su historia y dije, pues mira, existe consultoría estratégica, pero no... Es que O sea, que no... fuiste Sí, contratada, fuiste ya como un headhunter casi, ¿no? Fue igual, a por igual. ti. Sí, 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 sí. Y nada, pues me pareció interesante, justamente era un poco lo que yo buscaba de ver también varios sectores para ver si luego me quería especializar en alguno, hacer un trabajo más de entender los business models de muchas empresas, pues hacer de repente marketing, organización, planes estratégicos. Entonces, bueno, la verdad que lo que me contó me pareció muy interesante. Entonces apliqué, me preparé las entrevistas ¿Cómo las y preparaste? Porque esto es uno de los temas que todo el mundo sí. pregunta. Oye, ¿cómo me preparo para entrar en BB, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí, vale. A ver, una cosa está cómo lo preparé yo y ahora cómo lo prepararía ahora, Vale, pero porque yo la verdad también estaba en París un poco desconectada, vine, tenía que hacer la reválida, que creo que ya no se ya hace. no se hace. Pero entonces yo creo que está bien hacer mock interviews con gente para la parte sobre todo más curricular, de explicar las típicas preguntas de por qué consultoría estratégica, qué has hecho en tu carrera, etcétera, que te den un poco de feedback porque eres muy joven. Entonces está bien que alguien te vea una o dos veces. Yo eso la verdad que no lo hice. Y luego lo que sí hice fue preparar la parte del caso, que en consultoría estratégica es muy importante. Para que te me tuve que comprar unos libros para preparar casos, que hoy en día yo creo que en internet debe haber 1 millón de casos. Entonces me compré unos libros y estuve pues varios días haciendo... Tú solita, ¿eh? Yo sola, sí. Joder, pues haber pasado el proceso tú sola tiene un mérito Ya, porque en mi experiencia el proceso no mide exactamente tu talento bruto, ¿no? O sea, digamos que hay una componente importante de preparación sí, y como dices tú, ¿no? El prepararlo con gente que ya haya entrado en este tipo de claro. sitios, Hoy en súper día diferencial. pediría ayuda a gente que me escuche, que me ponga casos, ¿no? Y, o sea, también de nuevo, con cierta medida, porque tampoco puedes tener a la gente dedicándote 4 horas a preparar casos. Yo, de hecho, luego he ayudado muchísimo a preparar casos porque creo que es muy importante. Total. En Nova, de hecho, tenemos como un curso que les contamos un Ujú, poco la teoría, ¿no? sí. Forma un poco amena de la parte de fit, la parte de casos, y luego ellos pueden comprar mock interviews a consultores. Ah, Y yo siempre digo a la gente que es una inversión que no son conscientes del retorno que tiene, ¿no? Porque, claro, entre entrar en BCG o entrar en otra firma, vamos a poner una Big Four, que están ujú, fenomenales, pero que la diferencia salarial o de posibilidad el día de mañana de ujú, que te llame un sí, headhunter es sí. muy grande, ¿no? No Ujú, tiene nada que ver, ¿no? Esa sí. inversión tiene un ROI que yo creo que cuando tienes 22 años no entiendes la diferencia entre entrar en A o B, ¿no? O sea que los caminos luego parece que la diferencia es pequeña y quizás salarialmente la diferencia al principio es muy pequeña, ¿no? 3.000, 4.000, 5.000 euros. En 5 o 10 años estás ganando el doble. Totalmente, totalmente. O sea que ese retorno en preparación es clave. Y efectivamente, la preparación es muy importante porque yo que he hecho muchas entrevistas en BCG durante muchos años, he visto currículums excelentes y si venían preparados lo hacían muy bien y si no venían preparados, venían muy pez, no habían hecho mucho caso, no habían ensayado, no. No funcionaban. O sea, hay que tener las dos. Hay que tener la motivación Sí, de prepararlo y hay que tener el talento, ¿no? sí, De sí, ser sí. capaz. Entonces, bueno, tú con mucho talento, imagino, lo pasaste, ¿no? Y entraste en BCG. Cuéntanos qué te llevas de una compañía como BCG, ¿no? O sea, por qué es lo que ahora, ¿no? Después de haber pasado allí tanto tiempo y con un poco de reflexión, ¿qué es lo que más valoras de tu experiencia Mm, allí? sí, hombre, muchísimas cosas porque me han estado muchos años, pero valoro mucho la estructura que te da, que ya venía en parte de ingeniería, ¿eh? Pero para analizar problemas, pero es que cuando te encuentras en vez de esos problemas todavía más complejos, con muchas más variables, ¿no? Entonces, bueno, pues decir, oye, pues vamos a dividir este problema en ciertos bloques y vamos a tomar una decisión, o sea, vamos a ver el diagnóstico de cada uno de ellos. Entonces, todo ese análisis, o sea, capacidad analítica, la refuerzas en un mundo mucho más real, ¿no? Que es simplemente calcular la temperatura de una sala en este punto cuando el radiador está ahí, ¿no? Que decir, y esas cosas que son 23, ¿no? Aquí las respuestas son más complejas. Entonces, la resolución de problemas complejos, la visión estratégica, que luego es importante, el enfoque un poco estratégico de todo, de por qué se hacen las cosas, para qué elementos pueden venir, cómo afectan tantas cosas, y para definir la estrategia de una empresa. Em, Te llevas también todavía más disciplina, que de nuevo yo creo que también en ingeniería lo aprendes, pero el nivel de calidad que quieres, que persigues de cada uno de tus outputs de BCG.
En BCG, además de la capacidad analítica, también hay mucho de comunicación, porque de nuevo está también cómo luego se lo cuentas al cliente para que te compre tu recomendación, que al final, ¿sabes? La tienes un poco que vender. Y desde muy joven en BCG pues estás expuesto o bien internamente o bien con el cliente a muchos temas de comunicación oral y escrita. Pues haber visto muchos sectores, haber visto muchos países, haber trabajado con gente de otras culturas. Tú le decías que estás en energía sobre todo, ¿no? ¿Y en industria eres? Sí, yo ahora estoy sobre todo en energía y en industria. En BCG estuve fundamentalmente en energía y también algo en consumo. O sea que digamos que sí que hay una cierta relación, Sí. ¿no? O sea, cuando te ficharon en Russell también entendían cuál era tu background y qué tipo de compañías conocías mejor. Para una persona que quiera ser, por ejemplo, consejero delegado, ¿no? De una gran compañía, la experiencia en consultoría tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que hay algunas otras cosas que quizá no son tan buenas, ¿no? Pues, por ejemplo, los equipos que diriges en consultoría, pues hombre, son más pequeños, son más fáciles, yo creo, de dirigir porque están automotivados, ¿no? Tienes gente brillante que, bueno, que tampoco hace falta motivarla mucho. Claro, cuando diriges una planta energética con un montón, cientos de trabajadores, pues no todos ellos tan automotivados porque no cobran quizás salarios tan altos. Bueno, es más difícil, ¿no? Tú, desde tu posición de ahora, ¿cuántos años, ¿no? A partir de cuánto es demasiado o cuánto es demasiado poco, ¿no? ¿Hay alguna receta por ahí o realmente da un poco igual? A ver, no hay receta, pero yo estoy contigo que consultoría estratégica aporta mucho, pero si en algún momento realmente tu objetivo es probablemente pasarte a una empresa de no consultoría, no sé, igual a partir de los 5 o 6 años ya puedes pensar en cambiarte, ya has aprendido mucho de la base que necesitas de lo que te puede enseñar consultoría y ya te metes en unos niveles donde tienes que empezar a aprender del sector de la empresa donde te metes, pero ya la base la tienes. Entonces, algo así podría ser porque efectivamente yo lo que veo de los ejecutivos, que muchos han hecho consultoría en el pasado, y tal, pero es que requiere de otras habilidades de gestión. Por una parte, de liderazgo de equipos, lo que tú decías. O sea, es que yo entrevisto a gente, pues eso, si es CEO, igual de empresas que tienen 50.000 empleados, 60.000 empleados, que vale, luego son CEO de CEOs, que tienen varios reportes directos, etcétera. Es decir, no es que tengan 60.000 y tengan que dar servicio a los 60.000 a la vez, pero bueno, son otras habilidades de gestión de personas, porque igual antes de llegar a CEO, pues sí que igual han llevado un área que son 5.000, donde realmente casi, no te digo que se ocupen de los 5.000 uno a uno, pero sí que están mucho más cercanos a la operativa de 5.000 personas. Y eso es verdad que en consultoría estratégica no lo ves tanto. Y luego, en general, la gestión de lo que se llama ahora stakeholders y tiempos a la hora de implantar las cosas, porque en consultoría se dice mucho lo del papel lo aguanta todo, ¿no? Y es importante definir hacia dónde vas, pero luego implantar los temas no es nada obvio y a veces decir, mira, esto lo vamos a empujar esta semana, pero esto lo vamos a esperar. En consultoría parece que todo tiene que ser para allá y vas como un reloj. Y yo creo que en empresa, a medida que vas haciendo carrera, tienes también esa paciencia de saber cuándo empujas una cosa, cuándo no. Y bueno, son gestiones también que no son tan obvias. Sino que tienes que pasar de solo recomendar a, bueno, recomendar o dirigir y luego implementar, Sí. que tiene una complejidad, ¿no? También llevar una P&L, ¿no? Y estar al día de, oye, la facturación, los costes y tal. Es un problema que yo creo que, por lo menos en mi experiencia en consultoría, no sé si estás tan al día, ¿no? Cuando eres... Sí, de todas las cosas que pueden pasar en el día a día, que de lo que tú has proyectado más a medio o largo plazo, de repente un mes, pues hay un problema, pero puede ser una tontería, que se va la luz en la calle, no puedes abrir esas tiendas, ¿sabes? Que pueden pasar 1.000 cosas. ¿Y puede haber un momento en tu carrera donde puede ser muy tarde? Es decir, si tú te quedas demasiado en consultoría puede ser un problema o siempre tienes la opción de ir a empresa y seguir subiendo. O sea, ¿a ti te piden gente Sí, con 15 años en consultoría ya, o no tanto? menos. Menos, ¿no? Sí, porque bueno, al final, cuando ya llevas 15 años en consultoría, los puestos a los que aspiras son razonablemente altos en las empresas y ahí pues siempre puede haber alguien que ya tiene esas capacidades que estamos hablando ahora más de gestión de personas y de stakeholders que vienen más de lo que se llama de la línea y van a ser más plug and play, ¿no? Mientras que en consultoría
la gente es capaz, pero hay más riesgo de que no funcione, que no se adapte a eso, o también que no conozca suficientemente el sector, ¿sabes? Porque al final desde consultoría lo conoces, pero desde un punto de vista más estratégico, no tan operativo. Muy bueno. Vamos un poco al MBA, ¿no? Que decías Ujú. antes que lo recomendabas. Oye, pues hablaros de ellos, ¿no? ¿Qué cosas buenas tiene hacer un MBA? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo quizá hay que pensárselo dos veces, ¿no? Sí. A ver, yo creo que un MBA siempre es recomendable, vengas de ingeniería o vengas de economía, ¿eh? Porque al final, vamos, yo lo hice viniendo de ingeniería, con lo cual aprendí desde accounting hasta, vamos, macroeconomía y muchísimas otras cosas que yo no había visto. Entiendo que eso te aporta un poco menos cuando vienes desde empresa, pero al final el objetivo del MBA yo entiendo que es que sea muy práctico, y es verdad que en la carrera entiendo que lo ves aún un poco como de lejos, como mucho más teórico, mientras que en el MBA es mucho más práctico. Y luego te da tanto una marca como Un sello, ¿no? Que un decíamos, sello, ¿no? sí, como un network de gente que si no es imposible que tengas unas personas también muy cualificadas, que te van a acompañar toda tu vida, porque es mucho tiempo que pasas con esas personas y es imposible hacerse cientos de amigos, contactos de esa valía si no haces un MBA. Ese network, ¿no? Que luego comentábamos, con los que te tienes que tomar el café para que te Sí, referencien, ¿no? efectivamente. Imagino que en tu caso estarán muchos, vendrán del MBA. Ujú. Está habiendo últimamente en generaciones más jóvenes una tendencia a la que quizá menos gente hace el MBA. Quería preguntarte un poco por tu... ¿Qué impacto crees que esto va a tener en sus carreras el día de mañana, ¿no? Porque el ROI a día de hoy ya no es tan obvio, ¿no? Como quizá eran Sí, tiempos que tú salías del MBA y tu salario había aumentado. sí. Ahora eso, las compañías ya no están pagando mucho premium por el Ujú. MBA en concreto, lo pagan por, oye, los buenos sellos, los buenos candidatos, pero quizá no tanto por el MBA. ¿Cómo lo ves, ¿no? Para la persona que nos ve ahora, que tenga 27 o 28 y se lo esté planteando, Sí. ¿sigues creyendo mucho en tu apuesta como lo era en tu día, más allá de ese ROI a corto plazo? Sí, ¿O hay que valorar otras cosas? sí, yo creo que hay que pensar más en el largo plazo, y ahí es donde yo sí creo que, aunque yo, por ejemplo, lo hice becada por una fundación, y claro, eso es una decisión más fácil, pero si te lo tienes que pagar incluso de tu bolsillo, si lo miras con una carrera larga, ese dinero luego no es tanto. Sobre todo si eres suficientemente ambicioso para luego querer aspirar a puestos razonablemente altos. Entonces, y seguro que te sumas. O sea, es imposible que un MBA te reste, ¿no? Y Aunque de sea la nuevo, experiencia vital, ¿no? exacto. Y luego, de nuevo, el sello. O sea, es decir, los propios MBAs hacen su filtro para entrar, y a veces es más difícil entrar que luego el MBA en sí, ¿no? Entonces Y también es aprobar es otro... mucho más fácil que Sí, entrar, ¿no? sí, Claro. sí. Entonces yo creo que sí es recomendable. Dicho esto, la verdad es que yo veo gente que llega a CEO desde las carreras más variopintas, desde filosofía, desde marketing o desde ingeniería de caminos, Y ¿sabes? sin haber hecho un MBA, Y sin MBA, haber sí. hecho, habiéndolo hecho. O sea, es decir, que luego cada uno, si toma unas cuantas buenas decisiones, si es constante, si es bueno en su trabajo, etcétera, ninguna, siento que ninguna experiencia en particular va a determinar tu carrera, que es un poco un continuo, ¿no? Sí, que no hay, realmente es que no hay recetas que Mm, sirvan a todos, hay que analizar uno por uno, ¿no? sí, Hay cosas que de media son buenas, ¿no? Y sí. efectivamente tener un buen network y un buen signaling en tu CV a largo No, plazo siempre va a ser bueno. De ujú, hecho, al final lo que hacemos desde Nova no deja de ser eso, ¿no? Hay un buen sello en tu currículum ujú, y darte acceso a gente buena porque eso te ayudará, ¿no? efectivamente. Em, y ya la última en la parte tuya de tu carrera, o las dos últimas, es una, ¿qué te ha aportado el haber montado City Confidential, ¿no? Ujú, Que me gustaría que lo contaras un poquito más, sí, de qué va, porque yo creo que es algo muy chulo, ¿no? En tu experiencia, que oye, una consultora, bueno, ya eras consultora sí. manager cuando lo La montaste, consultora, sí. joder, que se monta un negocio on the side, que tiene 12 empleados, bueno, creo que seguro que eso te ha permitido desarrollar muchas skills que quizá dentro de BCG no habrías podido, ¿no? Sí, sí. Ahí es muy divertido la hoja en blanco, ¿sabes? Ahí es qué monto y cómo lo monto. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora montar algo desde cero.
me ayudó, estando además en consultoría estratégica, a ver cómo se hacen las cosas realmente desde cero de verdad. Una web, o sea, yo la primera web la diseñé en PowerPoint porque no sabía diseñarla de otra manera. Y luego los programadores me decían, ¿pero cuántos píxeles? Y yo, pues mira, ¿cuántos píxeles tiene el ancho del PowerPoint? Pues tú divide y sabes decir, pero yo no sabía decirle en píxeles ni nada. Y todas las cosas, pues desde... Luego desde implementar una newsletter, aprender cómo hacerlo, o sea, decir, buscarte cosas muy tangibles, mucho más que lo que yo hacía en consultoría, en mi opinión. Eso por una parte. Luego me ha dado experiencias muy interesantes, pues lo mismo nos llamaron para dar un speech con la que era entonces alcaldesa de Madrid, para apoyar la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos en su momento. No sé, o sea, que nos ha abierto las puertas de las puertas de muchas cosas. Y luego a nivel también de skills, pues al final cuando eres emprendedor tienes que vender tu producto, tienes que vender tu proyecto, tienes que vender tus servicios. Y yo ahí mucho antes de lo que en BCG aprendes a vender, ya tenía que vender City Confidential, ¿no? A las marcas con las que trabajamos nosotros hacemos muchas cosas, pero una de las cosas que hemos hecho fundamentalmente es branded content en nuestras plataformas, que fundamentalmente es nuestra newsletter, pero también nuestra web y nuestras redes sociales. Y ahí pues hacemos branded content para las marcas. Y ahí pues teníamos que ir a Chanel, a L'Oréal, a tantas otras marcas, a bancos, etcétera, a vender. Antes ¿no? de que fueras quizá principal partner, que es cuando aprendes a vender en BCG, seguro que te ayudó, ¿no? Efectivamente. En el ya estar preparada. Sí. Quizás una de las pocas skills, ¿verdad? Que es súper importante en casi cualquier rol, que es de las que más tarde se aprende en consultoría, ¿verdad? Es quizá la skill que yo diría que es clave para cualquier carrera, que no aprendes pronto en consultoría, creo que son las ventas. Estoy de acuerdo. Buenísimo, pues oye, vamos si te parece una parte última final de conocerte un poco más de ti en persona y antes de cerrar. Quería preguntarte primero por la parte de gestión personal, ¿no? Pues oye, cuéntanos cómo balanceas, ¿no? Que tienes familia con una vida profesional, oye, que pues muy ajetreada, ¿no? Con un trabajo muy exigente siempre en BCG y ahora en Russell, que no creo que sea mucho menor que el que tenías en BCG. Con ser empresaria al mismo tiempo, además eres inversora. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la receta. Es una buena pregunta. O sea, trabajando mucho, eso sin duda. Y luego, pero también siendo bastante realista, yo no me agobio, la verdad, de lo que puedo dar en cada uno de los proyectos en los que estoy. Es que soy hasta vicepresidenta de mi comunidad de vecinos. O sea, es que tengo niños de 1 y 3 años, ¿no? Entonces yo sí que digo, oye, pues eso, cuando me pidieron ser inicialmente presidenta y dije no vicepresidenta, yo digo, yo voy a hacer del edificio esto y esto y esto, pero otras cosas no. Entonces sí que no pienso que de todo voy a hacer 80 cosas, sino que soy realista. Luego soy bastante organizada y puntual. O sea, y sí me gusta porque es que si no se te empieza a desbordar todo por todos los lados. Controlas mucho tu agenda, ¿no? Sí, mucho. Sí, también creo que es una de las cosas de las que soy bastante buena, que eso también aprendí yo creo que en consultoría, pero de decir, oye, esto que tengo que hacer lo voy a hacer en 5 horas. Y claro, pues si tuvieran 5 días lo haría más completo, si tuviera 5 minutos lo haría menos, pero ponerme mucho en cuánto tiempo voy a dedicar a cada cosa. También estoy en el patronato de una fundación de investigación de cáncer, estoy en bastantes temas. Entonces sí, pero sobre todo ser realista en lo que puedes hacer. Nos gusta mucho en Nova, para conocer mejor a los invitados, preguntaros por vuestros valores. ¿Cuáles son los que a ti más te representan? Sí, yo creo mucho en el valor del esfuerzo. Creo que independientemente de capacidades que tengas, incluso medios, dedicar tiempo y esfuerzo a lo que haces te hace hacer las cosas mejor, y eso siempre tiene mejores resultados en cualquiera, o sea, en temas profesionales y personales. Por ejemplo, mi padre, que era de Ciudad Real, de una familia, la verdad, bastante humilde, pues a través de estudiar 2 carreras, venía a Madrid, sacó una beca Fulbright y se fue a hacer el PhD a Estados Unidos, pues luego tuvo una carrera muy exitosa tanto en el sector público como en el privado, y honestamente creo que gran parte de eso fue por su esfuerzo, y yo he intentado replicarlo, y en lo que veo también de la gente siempre es un tema, no sé, que a mí me motiva.
Yo también soy bastante altruista, me gusta mucho, me satisface mucho hacer cosas que tengan un purpose y que el purpose sea ayudar a la gente de una manera u otra. Eso también es otro de mis valores y bueno, creo que son los dos principales. Qué bueno. ¿Tú dirías que existe, o las personas, ¿no? Tú evalúas a personas con mucho talento, cuánto peso tiene la inteligencia o la capacidad versus ese esfuerzo, ¿no? Ujú. Porque me parece un valor súper interesante con el que yo comulgo un montón. Entonces, entre esfuerzo y talento o inteligencia, como la llamemos, ¿qué pesa más, ¿no? Sí. ¿Cómo los combinas? A ver, yo creo que pesan las dos cosas, pero la parte de la inteligencia lo que es importante es que hay como muchos tipos de inteligencias. Hay gente que es muy buena, lo que decíamos antes, estratégicamente. Hay gente que es muy buena con temas de relaciones. Hay gente que es muy buena con equipos. Entonces, lo que sí es importante es conocer en qué eres tú bueno y orientar tu carrera hacia eso, porque ahí es donde vas a destacar y por lo tanto te va a ir mejor. Entonces, si eres muy bueno con temas de equipos, pero no con estrategia, pues dedícate a algo de eso y es que ahí es donde te va a ir muy bien. Ujú. O sea, que hay que poner mucho esfuerzo, pero en la dirección adecuada, ¿no? O sea, en la Hay dirección que que, potencie tu hay skill que versus los demás. conocerse, eso, Claro. y parte por conocerse, ¿no? Claro, yo creo que la gente, en mi experiencia, la gente joven, nos conocemos poco, ¿no? Yo he Ujú. hecho mucho ejercicio últimamente de introspección, de conocerme más. En Nova hay gente brillante, en mi compañía, mi socio Andrea, por ejemplo, es una persona súper, con una capacidad de introspección enorme, que se conoce Ujú. muy bien a sí mismo. Yo aprendo mucho de él en ese sentido, pero mi sensación es que la gente se conoce poco. Y claro, y si tú te conoces poco, pues es difícil que atines, ¿no? En tu Sí, carrera. Yendo a la siguiente, desde fuera, ¿no? Y tú tienes una carrera que yo creo que de mucho éxito, ¿no? Ya has estado en compañías buenísimas, te dedicas a cosas que te gustan, eres capaz de tener impacto, ¿no? En la vida de las personas, cumpliendo un poco esos valores que comentabas. ¿Qué es para ti el éxito? ¿O de qué es lo que a ti estás más orgullosa? sí. Ay, qué pregunta más difícil, Es Ramón. difícil. Sí. Eh, bueno, el éxito yo creo que al final, y lo he pensado, porque es verdad que cuando te metes en temas desde el principio de tu carrera con 20 años, incluso desde el colegio, en ser muy exigente contigo mismo y querer más y más y más, al final, ¿para qué, no? ¿Cuál es el éxito? Yo creo que al final el éxito es honestamente ser feliz y estar satisfecho con lo que tú haces, pero lo tienes que definir tú, entonces no hay un éxito para todo el mundo, Ujú. de una definición única. Sí, ser feliz. Yo he escuchado algún otro entrevistado que habla mucho de estar en paz con todas las áreas de Sí, tu vida, ¿no? Que es un poco parecido, ¿no? Para ser sí, feliz hay que estar en paz con cómo es tu carrera profesional, ¿no? Estás donde quieres haciendo algo que te gusta, pero oye, tienes tu sí, familia o no. que yo entiendo que para gente puede ser el éxito ganar mucho dinero, para otra gente puede ser CEO, para otra gente puede ser tener un purpose muy claro de la empresa, para otra gente, o sea, pero cada uno ahí. Pues muchas gracias, Carmen. Si te parece, para acabar, vamos a una última sección donde tenemos una serie de preguntas cortas para conocerte un poco más y cerramos. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología, psicología más recomiendas o más regalas? Sí, pues mira, a mí me gustó muchísimo una biografía que escribió el fundador de Zappos, donde hacía mucho énfasis en la cultura de la empresa, porque la verdad me pareció su experiencia muy interesante y el cómo él hizo la cultura de Zappos me pareció Que la vendió luego por más de impresionante. 1.000 millones, creo, a Amazon, ¿no? O sea, que es Sí, un sí. exitazo. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser dinero en una compañía o en algo, o tiempo, energía en un proyecto. Ujú. Mira, a mí me gusta mucho haber invertido tiempo como mentora de Endeavor, la organización de emprendimiento de alto impacto, porque, mira, el otro día celebrábamos la 10ª gala y la verdad es que lo que se ha creado en estos 10 años es muy, muy importante. Muchos compañeros tuyos ex BCGs Sí. ahí, ¿no? En Ujú, los mentores, en los emprendedores en Endeavor. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa absurda que te guste hacer? ujú. No sé. Bueno, a mí me gusta mucho ordenar mi casa. La tienes muy Muchísimo. ordenada, Sí, ¿no? sí, sí, Como sí. buena ingeniera y consultora, me la Sí. imagino muy ordenada. El otro día no sé quién me contaba que tenía el armario por colores. Bueno, no, sí, 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 yo por supuesto, pero vamos, muchas más cosas. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha tenido un impacto más positivo en tu vida? Bueno, en mi caso, al haber tenido hijos en los últimos 5 años, que tengo hijos, como decía, antes de 1 y 3, pues sí te das cuenta también de que hay que dedicarles tiempo, ¿no? Y que ahí tienes mucho impacto en ellos y que el trabajo es muy importante, pero que también hay otras cosas. Que te aporta mucha felicidad, ¿no? Que era al Ujú. final el éxito que decíamos.
¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del área de la búsqueda de trabajo, los headhunters, las carreras profesionales? Creo que la gente está muy obsesionada, que en parte lleva razón, con que es muy difícil hacer un cambio de carrera. Decir, oye, es que a mí ya me han encasillado en marketing de aerolíneas y ya no puedo hacer otra cosa. Y en España solamente puedes hacer eso. A ver, yo creo que es verdad que la gente tiene tendencia a buscar de lo que sabes y de lo que has hecho, pero yo creo que de nuevo, mostrando motivación en el proyecto y ciertos transferable skills, puedes conseguir un cambio de carrera. Y cada vez más escucho a directores de recursos humanos hablar de gestión de carrera por skills. Creo que cada vez más se busca eso. Totalmente. O sea que 100% de acuerdo. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Soy como una persona alegre. Ya para terminar, ¿a qué persona que conozcas y que admires nos animarías a invitar al podcast? ¿Conoces a Iñaki Berenguer? Le conozco, pero no le hemos invitado. Oye, pues si es amigo tuyo conocido, sería brutal para el podcast. Su historia es un gran emprendedor y una persona con las ideas claras y muy inspirador. Súper inspirador, ¿no? Tiene un montón de compañías, no sé, son 3 ya que ha vendido, ahora el fondo, ¿no? Efectivamente. Pues oye, intentaremos invitar a Iñaki a ver si se viene. Muy bien. Genial, Carmen. Oye, pues ha sido un lujazo, un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias. A ti, vosotros. Hasta la semana que viene.